¿Qué tal, chavos? Bienvenidos. Esta vez vamos a platicar de los tipos de reacciones químicas. Eh, ¿Qué es una reacción química? Tendríamos que empezar por ahí. ¿Qué te parece si definimos entonces primeramente qué es una reacción química? Podemos decir que son procesos termodinámicos de transformación o de la transformación ¿de quién? Bueno, pues de la materia. Déjame explicarte esta parte. ¿A qué me refiero cuando yo digo procesos termodinámicos? Si nosotros descomponemos la palabra de termodinámica, tendremos dos situaciones. Tendremos por un lado lo que se refiere a temperatura y por otro lado tendremos lo que se refiere a movimiento. De tal manera entonces que podemos decir que las reacciones químicas son el movimiento de la temperatura. Y en un proceso, sí vamos a llamarlo así, en un proceso podemos decir que puede salir esta energía o de igual manera puede entrar esta energía. ¿Sí? De ahí entonces que se conozcan también como dos tipos de reacciones. Existen, en base a lo que acabamos de explicar, a esta parte de la termodinámica, donde puede salir energía del proceso o puede entrar energía al proceso para que se lleve a cabo. Existen entonces en base a ello dos tipos de reacciones. Las reacciones que se conocen como exotérmicas y por otro lado están las reacciones endotérmicas. ¿Cuáles son unas, cuáles son otras? Bueno, las exotérmicas son las que liberan calor y las endotérmicas son las que para llevarse a cabo necesitan absorber calor. De lo contrario, entonces no se van a poder llevar a cabo. Repetimos entonces, las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan calor y que son reacciones un poco bruscas, ¿sí? Por ejemplo, en lo que respecta a los ácidos. Las reacciones endotérmicas entonces son aquellas que para que se puedan llevar a cabo necesitan absorber calor. Ok. ¿Qué otra parte importante existe dentro de lo que son las reacciones? Bueno, así como en matemáticas existen dos partes. En matemáticas en una ecuación existe un igual. En la química va a existir una pequeña flecha. Del lado izquierdo tendremos lo que conocemos como reactivos. Del lado derecho conocemos lo que se conoce como productos. ¿Ok? Esta flechita que está acá indica que reaccionan los reactivos para que obtengamos productos. Pero existe otro tipo de simbolismo que nosotros necesitamos conocer para poder entender qué es lo que sucede en una reacción química, ¿sí? En esta parte de las reacciones químicas tendremos los siguientes símbolos. Nosotros podemos encontrar siempre un signo más y este signo más, bueno, indica que se combinan varias sustancias o elementos. Eso es lo que significa. Esto es una combinación de elementos o sustancias. No te extrañe entonces ver en las reacciones químicas un signo de más. ¿Y qué significa? Que se están agregando una sustancia a otra. Además de esta flechita podemos encontrar nosotros, por ejemplo, dobles flechitas pero en sentido contrario, una con respecto a la otra. Esto significa que puede ser una reacción reversible. ¿Qué significa?
que yo tengo mis reactivos, se lleva a cabo mi reacción y obtengo mis productos. Pero una vez que ya tengo mis productos, puedo llevar a cabo otra reacción de tal manera que ahora me vuelvan a dar mis reactivos. ¿Ok? Bueno, ¿qué otro símbolo podemos nosotros manejar dentro de las reacciones químicas? Hablábamos de esta flechita, ¿no? De esta flechita, que es la que generalmente vamos a encontrar. La flechita indica el sentido de la reacción. Quiere decir que de los reactivos voy a obtener mis productos. Existen otro tipo de flechas dentro de las reacciones químicas. Una que puede ir hacia arriba, otra que puede ir hacia abajo. El hecho de que hay una flechita que va hacia arriba en mis reacciones indica que hay un gas. Lo puedo encontrar en el oxígeno, lo puedo encontrar en el hidrógeno, en los productos. Estas flechitas, bueno, generalmente, ¿verdad?, van a estar en los productos, no en los reactivos. Si estuvieran en los reactivos, entonces no podría yo trabajar con ese elemento, porque se estaría evaporando o estaría tendiendo a ir hacia arriba. En los productos, cuando tú ves esta flechita, quiere decir que ese producto va a ser un gas. Cuando está a la inversa la flechita, entonces indica una precipitación. Quiere decir que, por ejemplo, si tú tuvieras agua con sal, lo revuelves, estoy agregando agua, H2O, más sal, que es el cloruro de sodio, y bueno, al final la sal va a precipitar porque es pesada y va a caer al fondo. Eso indicaría en el caso del cloruro de sodio. Podemos tener otros símbolos como este. Si tú llegas a observar en una reacción este triangulito, indica que, bueno, que para que se lleve a cabo la reacción se requiere calor. ¿Estás de acuerdo que hablábamos de las reacciones endotérmicas? Esas reacciones necesitan calor para poderse llevar a cabo. Si tú llegaras a observar esta flechita, llegaras a observar una especie de rayo ahí, bueno, indica que se requiere energía eléctrica para que esa reacción se pueda llevar a cabo. Y existen otro tipo de reacciones que necesitan algunas otras sustancias, como lo son los catalizadores. Los catalizadores, bueno, se agregan aquí en esta parte, en el proceso, hablando de catalizadores. Y los catalizadores son sustancias que no van a intervenir en la composición química de los reactivos, no van a alterar absolutamente ninguna composición química de dichos reactivos. Solamente lo que hacen los catalizadores es acelerar la reacción. En la industria es importante, porque si un proceso lleva quizás una hora, con los catalizadores puede llevar 15, 20, 30 minutos, y esto nos permite, bueno, tener un mejor aprovechamiento del tiempo y desde luego un ahorro económico. Cuando se requiere que la reacción sea más lenta, esto es porque en algunas reacciones y en la industria, mientras se está llevando a cabo el proceso, se extraen otros elementos que son provechosos para la industria. Es decir, se está llevando a cabo la reacción y la industria aprovecha este punto o este punto o este punto, ya que en algunas reacciones se despiden algunas sustancias. Por ejemplo, puede estarse despidiendo vapor de agua. Ese vapor de agua la industria lo aprovecha, bueno, para generar movimiento y, bueno, que al mismo tiempo se genere energía eléctrica, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, los catalizadores nada más aceleran o retardan la reacción. La retardan para que se pueda llevar a cabo otros procesos, o se acelera para reducir el tiempo de producción. Ahora vamos a pasar a ver algunos tipos de reacciones. Ok, chavos, a continuación lo que vamos a ver son algunos tipos de reacciones químicas. Entonces pon atención a lo siguiente. Existen reacciones llamadas de síntesis o adición. ¿Cuáles son este tipo de sustancias? Bueno, déjame definirlo aquí a la derecha. Es cuando dos sustancias
dos sustancias se combinan para dar como resultado a otra diferente. Desde luego que vamos a poner un ejemplo para que, bueno, tú puedas ver cuáles son ese tipo de reacciones. Por ejemplo, vamos a tener dos moléculas de fierro o de hierro. Y dentro de esta escritura, bueno, puedes encontrar, por ejemplo, este símbolo, que significa que en este caso el fierro es sólido. Y vamos a agregar tres moléculas de cloro. Entonces vamos a agregar aquí entre paréntesis una G, que significa que es un gas. Se lleva a cabo la reacción y lo que vamos a obtener pues son dos moléculas de lo que se conoce como cloruro de fierro, ¿ok? Y bueno, pues esto va a ser de forma sólida. Posteriormente vamos a tener algunas reacciones llamadas de descomposición. ¿En qué consiste? Se descompone una sustancia y se obtienen otras diferentes, en pocas palabras. Vamos a ver un ejemplo de ello para que tú tengas conocimiento de esta parte. Por ejemplo, monóxido de carbono en forma gaseosa, obviamente. Lo sometemos a una reacción y separamos el carbono en forma sólida. Y lo que vamos a obtener, bueno, pues es oxígeno. El oxígeno, bueno, pues será un gas. Aquí nosotros podríamos poner una flechita hacia arriba indicando que este es un gas y que, bueno, pues que se va hacia arriba, obviamente, ¿verdad? Tenemos reacciones de desplazamiento o sustitución. Este tipo de reacciones, ¿cómo se llevan a cabo? Bueno, un compuesto o elemento, te lo voy a escribir. Un compuesto o elemento ocupa el lugar de otro. Ocupa el lugar de otro, sustituyéndolo. En pocas palabras, sustituyéndolo. Fíjate bien, voy a poner un ejemplo. Tenemos al zinc. Digo, para este tipo de temas, desde luego que te debes saber muy bien los nombres de los elementos. No podemos entrar a esta parte si no te has puesto a estudiar lo que es la tabla periódica y los nombres de los elementos y sus símbolos. Bueno, tenemos ácido sulfúrico. Por eso es que dice AC entre paréntesis, porque es un ácido. Y lo que vamos a obtener, bueno, pues es sulfato de zinc, que es un ácido, más hidrógeno en forma de gas. Obviamente este se va a desprender. Entonces, si te das cuenta, se sustituye el hidrógeno del ácido sulfúrico, que es esta parte de aquí. Sustituye el hidrógeno y lo que se hace es que metemos el zinc. Por eso es que aparece en esta parte y ahora es sulfato de zinc y el hidrógeno se ve desplazado, ¿ok? Vámonos con una reacción de doble sustitución. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dos reactivos intercambian vamos a ponerlo así, elementos. Fíjate bien. Yo tengo, por ejemplo, dos moléculas de cloruro de sodio, conocido como sal. Esto es un ácido. Tengo por otro lado el hecho de que yo agregue
nitrato de calcio, se lleva a cabo la reacción, en este caso la voy a escribir aquí abajo, y voy a obtener 2 moléculas de nitrato de sodio, que es un ácido, más cloruro de calcio, que también es un ácido. Entonces, ¿qué sucede? Tengo por este lado cloruro de sodio, pero este sodio va a sustituir, este sodio que está aquí, va a sustituir a este calcio. El calcio se desplaza y lo que hace es irse entonces a este compuesto. Por eso es que ahora ya no será nitrato de calcio, sino nitrato de sodio, y ya no será cloruro de sodio, sino cloruro de calcio. Esas son las reacciones de doble sustitución. Pero ¿qué te parece si vemos otro tipo de reacciones? Ahora vamos a ver 2 tipos de reacciones que son muy importantes, no solamente dentro del ámbito escolar y de la química, sino dentro del ámbito laboral, dentro de lo que es el punto de la producción en las industrias. Están las reacciones ácido-base. Este tipo de reacciones, ¿en qué consisten? Bueno, pues hay transferencia pues de las partículas que nosotros conocemos como protones. Recordarás tú que dentro de lo que es el estudio del átomo, las partículas sólidas son las que se conocen como protones. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este tipo de reacciones? Un ejemplo de esto que estamos hablando es, por ejemplo, tendremos ácido clorhídrico. Obviamente esta sustancia es un ácido. Si nosotros le agregamos un hidróxido de sodio, lo que vamos a obtener, bueno, es lo que se conoce como cloruro de sodio, que es un ácido, más agua que se va a desprender de dicha reacción. Bueno, este compuesto pues obviamente será en forma líquida. Ahora, el hidróxido de sodio es lo que se conoce como una base. ¿Qué característica tienen las bases? La característica principal que tienen las bases es que neutralizan la acidez, valga la redundancia, de un ácido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos malestares estomacales debido a que comimos mucho picante, a que comimos sustancias que nos elevan la acidez estomacal, la base que generalmente llegamos a ingerir para estos malestares y contrarrestarlos es el hidróxido de magnesio, conocido comúnmente y de manera comercial, por ejemplo, como el Pepto-Bismol. Ahorita en este momento no recuerdo otros nombres comerciales, pero bueno, esos son los nombres comerciales, pero la sustancia base es el hidróxido de sodio, y lo que hace es neutralizar ese exceso de acidez que tenemos en el estómago. Cabe mencionar que en el estómago debemos contar con un ácido, ¿no? El ácido gástrico, que es el que se encarga de pulverizar los alimentos. Es necesario que contemos con ese ácido, pero cuando este ácido aumenta y aumenta de manera constante, y llevamos una vida en la cual nuestra alimentación no es la mejor y esa acidez constantemente está aumentando, bueno, pues nos puede provocar problemas como lo son la gastritis. La gastritis, bueno, provoca que tengamos esos malestares y que al mismo tiempo se crea una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esa bacteria Helicobacter pylori es la causante de esa acidez, y esto es peligroso, no solamente por lo incómodo de la acidez, sino que también, bueno, se puede llegar a producir una úlcera gástrica, que son perforaciones en el estómago, y bueno, pues eso sí ya es peligroso. Nos vamos con las reacciones de oxidación-reducción. En pocas palabras, hay una transferencia de electrones. Recordarás que una E con este menos significa electrón. Ok, entonces hay una transferencia de electrones. Por ejemplo, si yo tuviera cloruro de fierro,
que es un ácido, más cloruro de cobalto, que también es un ácido. Si esto reacciona, bueno, nos daría un compuesto conocido ya por ti, que es el cloruro de fierro, más cloruro de cobalto. Déjame arreglar aquí la letra O, debe ser minúscula, y nos daría un cloruro de cobalto, ¿ok? Entonces, de esa manera es que se transfieren electrones. Tú recordarás que por clases pasadas que los elementos o los compuestos, o más bien los elementos, buscan completar 8 electrones en su última capa, lo que se conoce como la regla del octeto, para lograr esa estabilidad electrónica. Y bueno, esa necesidad de recibir o de dar electrones con tal de tener 8 en la última capa permite que estos elementos se puedan formar. Finalmente vamos a ver, te voy a poner unos ejemplos de una reacción, de las reacciones llamadas reacciones reversibles. Fíjate bien, ¿quiénes son, por ejemplo? Estas reacciones reversibles, por ejemplo, yo tengo hidrógeno, que es un gas. Este nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno, que es un gas. Al reaccionar, bueno, lo que nos van a dar es 2 moléculas de hidruro de nitrógeno, pero que también se puede revertir para obtener los reactivos principales. Esa es una reacción reversible, ¿ok? Y existen más tipos de reacciones. Están las reacciones orgánicas, de alcanos, que corresponden a la química orgánica, de alquenos, y otro tipo de reacciones, incluso luminosas, o reacciones exoeléctricas o endoeléctricas, que generan electricidad o requieren energía eléctrica. Y bueno, te decía yo de las exotérmicas y las endotérmicas. Qué importante es conocer que una reacción química y su funcionamiento. Bueno, pues es importante porque nos permite conocer la transferencia de energía, nos permite conocer de mejor manera la ley de la química, la ley de la materia y la energía. ¿Y qué factores, bueno, intervienen en una reacción química? Pues el aumento de temperatura, la presión, el estado de agregación en la que se encuentran los reactivos. Decíamos de los catalizadores, ¿no? que aceleran o retardan la velocidad de reacción, la cantidad de luz, la concentración de los reactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, chavos, pues yo espero que este tutorial te haya servido para conocer un poco más sobre las reacciones químicas. Y bueno, pues finalmente te agradezco tu atención.